tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Esto es Metropolitan Andalucía. Comenzamos el programa de debate que bueno, tiene que ver con la realidad sociopolítica, iba a decir cultural, también tocamos la cultura, ¿no? Pero lo que más nos interesa es la realidad social y económica en Andalucía, en los tiempos que corren. Vamos a estar juntos hasta las 8. Os recuerdo que este horario lo llevamos manteniendo desde la semana pasada y esta, que va a durar hasta mañana viernes, que ya el lunes volveremos a nuestra cita habitual de las 20:30 hasta las 10 de la noche, y que bueno, que estamos en el Falla encantados de la vida. Ayer fue un gran día. Bueno, es que están siendo días muy buenos. Sí, buenas tardes, noches. Muy buenas, Agustín. Juan Carlos. ¿Qué tal Oye, estamos? que decías tú lo de la cultura, pues, también podemos hablar de la Gioconda que han descubierto en el Prado, ¿no? Cierto. Muy interesante. Cierto, podemos hablar verdad. de muchas cosas muy interesantes. Un alumno aventajado de Leonardo, ¿no? Efectivamente. No, y además es muy interesante, bueno, pues aparte por el extraordinario valor que representa este cuadro del Prado, también porque permite realmente ya configurar quién era realmente esa persona a la que había retratado Leonardo da Vinci y sobre la que tantas leyendas se habían ido forjando, ¿no? Sí, sí, sí. Y que al final efectivamente era una señora. Oye, la nuestra está mejor conservada que la del Louvre. Efectivamente. Bueno, y otra cosa también, el extraordinario valor de restauración que ha hecho el equipo español, porque eso es lo que ha permitido realmente redescubrir el cuadro y desarrollar toda la historia de su confección y todas estas cosas. Es curioso, ha sido el paisaje lo que ha dado la pista de que fue pintada prácticamente a la vez en el taller de alumnos de Leonardo. Efectivamente, que iba siendo pintada por el alumno prácticamente a la vez que hacía el trazo o el dibujo o el perfil que fuera o el objeto que fuera que pintaba el maestro, él pintaba la réplica en su cuadro. La nuestra tiene cejas. Sí, efectivamente, esa es la diferencia. Ah, se siente. ¿Por qué? Haber pedido. Haber pedido que lo hicieran los Haber pedido la otra. ¿Y por qué no quería las cejas? ¿Por qué no pintó las cejas Leonardo? Qué divertido, ¿no? Sí. Porque quería darle ese toque de ambigüedad que precisamente ha generado toda esta historiografía, todas estas leyendas y toda esta pasión que ha generado el cuadro de Da Vinci. Pues la ceja en este país tiene muchas connotaciones últimamente y a ver si vamos a crear leyendas nuevas. Leonardo estaba en contra de Zapatero. No le gustaban las cejas. Muy buenas tardes, don ya José ha Luis. aparecido José Luis. Don José Luis ha dado de resaca estacado. Estáis hablando de cultura, de la nueva Mona Lisa del Prado y ahora de la de la ceja y ya acabamos de destruir. Sí. Ahí la hemos borrado. Nos crea una confusión. Nosotros románticos y culturales, claro, y este señor viene y nos baja la realidad. La realidad más tediosa. Pero bueno, vamos a recibir a Miguel Ángel Ruiz de la Unión de Consumidores de Andalucía. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Por primera vez más descansado que tú en este debate. Sí, ¿no? Sí, te veo más cansado que yo. Se van acumulando las noches en el Falla. Estoy cansado pero contento. Por cierto, magnífico trabajo, ¿eh? Sí, muchísimas gracias, sobre todo en nombre de todos los andaluces que están viendo por primera vez, ha sido histórico, por primera vez las preliminares en directo en algo tan importante y con tanto seguimiento como son los carnavales de Cádiz. Y además mucha gente, como bien sabéis mucho, he estado en el hospital días atrás, mucha gente en hospital que valora mucho vuestro trabajo y sobre todo a esas personas que están en esa situación a las que les acercáis esa fiesta de Cádiz. Permíteme que les salude desde aquí a todos. Yo recuerdo siempre, desde que empecé a hacer televisión, siempre hay un saludo especial para la gente que está en los hospitales. Porque todos hemos pasado por allí y pasaremos, por desgracia. Un beso y un saludo a todos los que nos seguís desde cualquier parte, de cualquier hospital de andaluz. Don Andrés Muriel, buenas tardes. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, bastante ¿Estás bien? bien. ¿Trabajo bien? ¿El periódico La Razón bien? Bien, pero con los motores a tope. A tope porque el momento es de motores a tope. Me sumo también a la felicitación por la emisión que estáis haciendo vosotros en Metropolitan en directo de los carnavales desde el Falla, y también me sumo al análisis giocondiano que ha hecho Juan Carlos Jiménez Lar, que nos ha dejado impresionados con Es un amante del arte en todos sus aspectos. Yo no sabía esta... Si me permití una pequeña pedantería, es que además en concreto el cuadro de la Mona Lisa de la Gioconda es mi cuadro favorito. ¿Sí? Yo siempre que voy allí, siempre voy a hacerle la visita de rigor. Por eso digo que me he quedado impresionado por tu análisis giocondiano. No sabía que tú tenías esta... Más que eso, quizás a lo mejor soy más de Da Vinci que otra cosa. Yo soy también, me gusta mucho la cultura, entonces cuando llego al Louvre veo allí y digo, mira cómo está el bar de los bocadillos. Y estaba todo el mundo viendo ahí. Un cuadro muy pequeño. Sí, es muy pequeño. Es broma, cuidadito. Es muy pequeño, digo, pero bueno. Es muy pequeño, pero fantástico. Yo lo que pasa es que te aconsejaré una cosa, que es lo que yo ya llevo muchos años haciendo, que es, en vez de ir por la mañana, que te tienes que comer la cola
de la entrada, te tienes que comer también la cola de la propia sala del Louvre, de la Gioconda y todas estas cosas. Es ir por la tarde, 2 horas antes de que cierre, que no hay casi nadie, se está mucho más cómodo y te permite disfrutar muchísimo más de tus cuadros favoritos. Qué bueno. Qué buena sugerencia por parte de Juan Carlos Jiménez Lara. Bueno, sí, apuntarla porque es verdad. ¿Sí? Además, lo anotamos. Te sientas, te recreas. Oye, ¿por qué no hacemos? Croix, Nos tenemos que hacer un programa en Barbate. ¿Por qué no hacemos uno en el Louvre? Ah, yo estaría encantado. ¿Vamos? Soy un enamorado del Vamos Louvre. a ver qué percha utilizamos para Hombre, que Andalucía Debate se haga allí, ¿vale? Yo, la verdad que entre la Gioconda y el atún del Madraba tengo mis ¿Tienes dudas. serias dudas? Tengo mis dudas. No, pero uno detrás de me otro. estáis si poniendo no, en una, no hay Mira, por las qué. dos en una cosas- tesitura complicada. Las dos cosas son arte y si me apuras, en cuanto a historia, tiene más historia. El garum Mucho gaditano y el atún gaditano tienen mucha más historia. Sabes, incluso. sobre todo sabes mejor. Sabe Sí, mejor. vamos. Bueno, pues vamos a algo que no es historia, aunque tiene que ver con un dato histórico. Se cumple hoy, ya sabéis que los humanos y los políticos en general pues tienen la manía de tirar de estadística, de saber qué pasó hace 20 años, qué número de, no sé, accidentes de tráfico se han dado durante los últimos 20 años. Bueno, pero es una desgracia porque estamos hablando que la peor cifra de paro en los últimos 16 años la estamos viendo en la actualidad. Juan Carlos. Así es lamentable y con esto ya bajamos por completo realidad. a la realidad y al día a día ingrato, porque no tiene otra palabra que estamos viviendo. Pues mira, el problema es que se han dado a conocer las cifras del dato del INEM, no confundir con las cifras del dato de la EPA, que son las que hemos hablado hace unos cuantos días. Entonces, las cifras del dato del INEM nos han dado la cifra más alta de la historia en los últimos 16 años. Concretamente en España, 4,6 millones de parados, casi 4,6 millones de parados. En Andalucía, la cifra ha dado exactamente 1.008.202 parados en Andalucía. Es decir, 1 millón de parados registrados en el INEM. Por eso digo que no confundir con el casi 1.300.000 de la encuesta de población activa, que en realidad, aunque pueda parecerlo a un espectador que nos estuviera escuchando en este momento, no son datos contradictorios. Al contrario, lo que hacen estos dos datos precisamente es señalar que efectivamente debe de ser así. Les recordemos que el paro registrado es el paro, digamos, regularizado en las oficinas de empleo. Este es el paro registrado, que es lo que nos está diciendo. Hay 1 millón de andaluces registrados en la oficina de paro andaluz. El 1.300.000 que se deduce de una encuesta de población activa se deduce porque son personas que por alguna razón no están registradas en los datos del INEM. Pueden estar no registradas por muchas razones, desde porque sean personas que han acabado sus estudios y todavía no se han convertido en demandantes de empleo, porque estén en un tránsito de un empleo a otro, o porque estén todavía pendientes de regularizar su propia inscripción, o por 18.400 razones. O porque estén realizando algún tipo de curso, como hemos hablado aquí. Esas También, personas... La diferencia, la también. diferencia fundamental eso, entre un medidor y otro, o sea, todos los llamados DENOS, y ahí pues hay demandantes de empleo no ocupados, y ahí hay pues que están recibiendo cursos de formación, pues ahí son cientos, ¿no? Los que están recibiendo cursos de formación y que no aparecen en la estadística oficial, y además se ha hecho además para que no aparezca en la estadística oficial del INEM, o por ejemplo los eventuales agrícolas, que tampoco aparecen, y así podemos sumar varias categorías de desempleados que no aparecen. Entonces, si nos vamos a la EPA, que es un medidor mucho más fiel del nivel de desempleados de España o de Andalucía, pues nos vamos al 1 millón y tantos, que son los que es distinto a los demandantes de empleo, porque hay demandantes de empleo que tienen trabajo pero buscan otro. Lo que pasa es que en el momento en el que estamos ese porcentaje es más bajo, ¿no? Pero que nos vamos sobradamente y holgadamente por encima del 1 millón. Y es la primera vez que en el INEM, registrado en el INEM, hay más de 1 millón de personas sin trabajo en Andalucía. O sea que ya hemos pasado el larguero del 1 millón de desempleados. Fíjate que tú decías en un principio que es verdad que somos muy dados a las cifras, y es verdad que las cifras son las que en definitiva nos cantan la realidad de las cosas, no se trata de hacerlas por gusto. Pero yo, como digo siempre, me gusta mucho llevarlo a lo personal, y un parado, una persona desempleada, que es un absoluto drama familiar, de humillación, de impotencia,
de explicarle a tus hijos que no pueden ir a determinadas actividades extraescolares y de que no pueden comprarse determinadas cosas, y ver tú la dificultad que supone no poder vivir con un mínimo de desahogo. Estamos hablando de un drama que supone un desempleo, y ya las cifras nos pierden. 40.000 más en enero, 40.000 familias más, y nos perdemos en millones, y ya vamos por... En Andalucía solamente. En Andalucía. Solo en Andalucía, 40.000 más. 5.400.000. Qué desastre, o sea, qué disparate de cantidades. Te lo voy a decir más grueso. ¿Sabes que en este momento en España se están fabricando, entre comillas, 9.000 parados diarios? En España, es pensar esta cifra. O sea, 24 horas, cada 24 horas, 9.000 personas. Pero Juan Carlos, estamos también ante unas tasas, y esto tienen ya que encararlo de verdad, tanto a nivel nacional como en Andalucía y en el resto de comunidades. Estamos ante unas tasas de desempleo que son prácticamente unas tasas ya, aunque sea irnos a la hipérbole, pero tasas africanas de desempleo. Y si no fuera por la economía sumergida que hay tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, que supera holgadamente el 20%, pues entonces se estaría cayendo la cristalera de más de un supermercado. Entonces hay que atacar eso. ¿Cuántos jubilados, por ejemplo, hay que han dejado sus negocios y siguen trabajando en los trabajos que tenían anteriormente? ¿Cuántas personas están trabajando también sin tener un contrato laboral? ¿Cuántas empresas tienen un porcentaje bastante alto de economía sumergida? A ver, con estas tasas, esto es totalmente insoportable, quiero decir. Si hubiera realmente un 32%, como rosa, según la EPA, de paro en Andalucía, es que estaríamos ante una situación realmente de alerta social grave. Entonces, lo que yo creo que de una vez por todas, y además hay que hacerlo con fuerza y hacerlo de verdad, de meterle mano a la economía sumergida, porque mientras no se le meta mano a la economía sumergida, pues vamos a estar en una situación que también es irresistible. Como le meta mano a la economía sumergida, que es de la que estamos viviendo, pues ya me dirás esto a mí. Yo recuerdo el vaticinio que como lleguemos en España a los 4 millones de parados, aquí hay una guerra civil. Eso lo he oído yo, de los mayores. Estamos hay una guerra civil si llegamos a los 4 millones, estamos en 5 millones y pico. Economía sumergida hay, porque es evidente y es indiscutible que hay economía sumergida. Pero la economía sumergida... vamos a comer a casa de papá. Pero la economía sumergida no explica esta cifra. Y en cualquier caso, esta cifra lo que sí nos están diciendo es que hay 1 de cada 3 personas andaluzas activas, hay una que está desempleada y no está cotizando, y hay otras 2 que son las que están cotizando y están afiliados a la Seguridad Social, con lo cual imaginaros el despropósito, el desajuste y el desequilibrio que eso significa. Es decir, que una tercera parte de la población activa andaluza, no está afiliada a la Seguridad Social, no está cotizando a la Seguridad Social y por tanto no está siendo solidaria con el conjunto de la Seguridad Social. Eso es terrible. Evidentemente no es que sea no solidaria por decisión propia, de forma voluntaria y porque no quiera, sino por imposibilidad. Esa es la tragedia. ¿Qué ocurre? Que puede haber una parte que se puede estimar en el entorno del 20-25% de ese tercio de desempleados que de alguna forma ¿cómo diría yo?, se entibian su situación gracias a la economía sumergida, que es lo que tú estás señalando, Andrés. Es posible. Yo el dato no lo tengo cierto, pero es posible. Gracias a eso, gracias a la familia, gracias a las pensiones de los jubilados, de los mayores con los que están, y gracias Pero es que, Juan Carlos, ese análisis está legitimando la economía sumergida, eso no podemos hacerlo. No. Es que no podemos hacerlo. De ninguna manera. No, porque es que no podemos decir. ¿Cómo va a legitimarlo cuando de principio en el titular te digo, Andrés, claro que hay 1 de cada 3 que no está apoyando precisamente la situación actual de la Seguridad Social? En el que ya el equilibrio se rompe totalmente, y es que no va a haber gente trabajando para pagar la prestación de desempleo. ¿Y qué hacemos, entonces, Andrés? ¿Qué se puede hacer? Porque primero lo que se tiene que hacer, en fin, en este caso los que tienen que tomar la medida son los que supongo que tendrán que... No, pero está bien, tú has dicho, no podemos permitirnos, perfecto, pero hay una cosa que supera cualquier tipo de razonamiento como tú teórico, y es la realidad. La realidad es muy tozuda. El problema es gordísimo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues habrá que incentivar, desde luego, algún tipo de política, de incentivar la creación de puestos de trabajo e incentivar el tejido productivo. Lo que no podemos hacer es que mientras, por ejemplo, las administraciones se están gastando el dinero en otro tipo de cosas que no son productivas,
a los autónomos le deban en Andalucía 2.500 millones de euros. Esos autónomos no pueden crear puestos de trabajo. Eso, por ejemplo. El déficit, ahora que se está hablando tanto del déficit, oye, al final vamos a llegar al momento en el que nos estamos dando cuenta que, bueno, que sí, que el déficit lo tenemos que controlar y llevarlo a la centésima, pero es que si lo llevamos tanto a la centésima, pues al final, oye, es que estamos estrangulando la situación. A lo mejor habrá que relajarlo o prolongarlo un cierto tiempo alargando los plazos, porque si no es que nos vamos a ahogar en la misma situación, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas medidas tienen que tomarse para, al final, tratar de impulsar el tejido productivo y, al final, crear empleo, ¿no? Sí, es cierto que hasta ahora solo escuchamos hablar de recortes, ¿no? Y yo creo que es el momento de hablar de incentivar, de promover, de ayudar a las empresas a la hora de crear empleo, que son en definitiva las que tienen que darlo, ¿no? Claro, el problema es que en el debate actual que estamos, no solo España, estamos hablando de toda Europa, es únicamente de déficit, de corrección del déficit, de creación de mecanismos para que los presupuestos estén equilibrados, sí, pero lo que no puede ser a costa, en primer lugar, del ciudadano, porque lo estamos viendo a costa de subidas de impuestos y demás, pero también lo que entendemos, lo que yo entiendo es que tiene que haber es un incremento de la productividad, y eso es, yo creo que en los próximos consejos de gobierno es lo que debería de realizarse y es lo que yo he echado en falta en estas 2 primeras semanas de decisiones, ¿no? Sí es cierto que la economía sumergida hay que combatirla, pero es que actualmente es el único medio de vida de muchas familias. Por supuesto, yo como... que siga, ¿no? No, es que no es legitimarla, pero es justificarla y comprenderla. Yo insisto, seguimos con la comprensión, entonces, yo creo que la economía sumergida evidentemente desvirtúa la economía, es injusta y es insolidaria con el resto de los ciudadanos. O sea, para que quede absolutamente claro. Lo que yo he intentado decir es que yo creo que estas cifras de desempleo no las explica la economía sumergida, solo las puede explicar parcialmente, muy parcialmente. Eso es lo que yo estoy intentando decir. Porque tú señalabas como, digamos, de alguna forma mediador social para que no estuviéramos en una situación revolucionaria. En resumen, estableces que es la economía sumergida de alguna forma lo que facilita que no estemos en una situación revolucionaria. Lo único que amortigua que no se caigan las cristaleras. Yo creo que hay otros factores. Porque creo que la economía sumergida tiene un peso, al menos que yo sepa, en la media andaluza, en torno al 20-25%. Por tanto, podría explicar en torno al 20-25%, pero no explica el 100%. Y además, otro detalle más. ¿Sabéis cuál es el sector que más ha subido la cifra de parado? El sector servicios. Es decir, no es el sector de construcción, no es el sector de profesionales, no es el sector servicios, que es menos dado a ese tipo de economía sumergida. Es decir, que lo que ha ocurrido es que evidentemente en las últimas cifras no ha habido menos actividad en el sector terciario, y precisamente como ha habido menos actividad en el sector terciario, por eso ha subido mucho más. El sector servicios, Juan Carlos, permíteme, relativamente, porque por ejemplo en turismo estamos viendo cómo en meses anteriores han subido las pernoctaciones y sin embargo el paro en el turismo ha vuelto a crecer. Entonces no se explica. Hay determinados parámetros que no coinciden. Si suben las pernoctaciones, no puede subir también el paro. Si hay más actividad en el sector turístico, ¿por qué sube también el paro? Porque se está contratando a mucha gente en el sector turístico que no, o sea, está trabajando mucha gente en el sector turístico y se está incorporando y sin embargo no se le está contratando. Y eso lo pone de manifiesto los sindicatos y lo ponen de manifiesto los agentes sociales. A mí eso, y es un problema. Yo creo esa última afirmación, Andrés, me cuesta mucho trabajo creerme. No, pero sí que son los datos los que lo cantan. En cambio, creo que puede haber otras explicaciones para ese tipo de historia, como puede ser perfectamente una reestructuración de costes por parte de una empresa. Una empresa puede tener más número de pernoctaciones, que es lo que tú estás diciendo en el fondo, y por tanto, entre comillas, producir más, pero puede producir más con menos coste. Y evidentemente un salario de un contrato es un coste laboral, pero es un coste. Previendo la duración de esta crisis. No solamente previendo, sino porque a lo mejor esta empresa también ha tenido que ajustar sus precios. Y al ajustar sus precios, tiene que ajustar sus costes. Correcto. Entonces, una cosa es que produzca más, en el fondo, más pernoctaciones, producir más. Pero a lo mejor no está produciendo al mismo coste. Yo ahora voy a un hotel, por ponerte un ejemplo,
Y cuando voy a un hotel, posiblemente el coste de la habitación, el precio de la habitación, perdón, el precio del producto, no tiene parangón realmente con lo que podría haber sido una evolución razonable de hace 2 años o 3 a ahora. Puedo encontrármelo hasta más barato. Y no te digo ya nada si te metes en internet con el tema de las ofertas. Y un recepcionista en vez de 3. Exacto. Una camarera por planta en vez de 3. Yo creo que la causa, o sea, puede ser esa causa, pero creo que en gran parte viene por el otro lado, quiero decir, porque hay incorporación que no está contabilizando. Entonces, oye, que al final hay una serie de gente que está trabajando, que son a la que se le suben los impuestos, directos, indirectos, y ya llega un momento que están exprimidos, totalmente exprimidos, y que con esa gente que está trabajando no tienen dinero para pagarle al resto. Entonces, si fluye también esa economía sumergida, que en parte está en el sector de trabajadores y gran parte está también en el sector empresarial, ese dinero puede también fluir, ¿para qué? Para crear puestos de trabajo. Ese es mi análisis. Si en el objetivo tienes toda la razón, Andrés, y yo creo, desde el primer momento te lo doy. Lo que te digo, Andrés, es que evidentemente que la economía sumergida es injusta, claramente, lo estás diciendo, no paga impuestos, no aporta a la seguridad social, es insolidaria con el resto de los ciudadanos, claro que sí, no está aportando ese valor y ese esfuerzo. Pero lo que yo te traslado es que no explica, el grado que haya de economía sumergida, no explica estos niveles de desempleo, no explica estos niveles de paro. Perdona, sí, yo no tengo... Sí, a ver, si no es la piedra angular que explique eso, pero creo que podemos entrar en una espiral muy peligrosa si al final empezamos o se empiezan a integrar personas en el mercado laboral por la puerta de atrás. Creo que es una espiral muy peligrosa, porque al final hay que contribuir para pagar todo este tipo de cosas. Todos estamos de acuerdo. Todos de acuerdo. Y la economía sumergida, lo deseable es que no existe. Que desaparezca. Lo deseable es que no existe. Yo no sé si en Grecia la economía sumergida, ¿cómo va? Pero la gente se tira a la calle y empieza ya a meterle fuego a los contenedores. Hay menos paro en Grecia que en España. Lo que sea. Hay menos paro, ¿eh? Sí, pero te quiero decir que la gente llega a un momento que explota, que a nosotros nos está manteniendo, que no digo que no legitimo para nada eso creo que es un desastre en un país, pero que ahora mismo es tan indispensable en multitud de familias, esa economía sumergida, que en el momento que eso se frustre, aquí pues, va a haber palos, porque es que la gente explota. Que estamos ante una situación muy complicada, porque por un lado tenemos el contratador y el posible contratado, y cada uno tiene sus problemas, y hay una realidad que supera todas las teorías habidas y por haber. Y es que lo que decía Andrés, hablando, me encanta la metáfora esa, la de los supermercados y de los cristales de los supermercados. Es que yo creo que todavía no somos conscientes de lo que estamos viviendo, Andrés, lo vengo repitiendo. 32% de paro, la media de paro en la Unión Europea está en torno al 10%. Efectivamente. Aquí estamos al 20 y tantos por ciento. Eso es África. O sea, es que estamos 20 puntos más que en la media de la Unión Europea. Si es que a ver, si es que estamos... Si es que es verdad lo que estoy diciendo. Si nos ponemos... Es que tú lo has dicho antes, Andrés, es que es una situación de alarma social. Por eso digo, es si nos ponemos a pensar fríamente que en Andalucía hay casi un 32% de paro, casi un 32% de paro, es que si existiera de verdad ese 32% de paro... Pues entonces... No, la situación es de quiebra social totalmente. ¿no? Porque no salen las cuentas, es que trabajamos pocos para pagar... Claro, si hubiera un sentido de la responsabilidad por parte de alguien... No, lo que pasa es que también el tema es lo que decíamos antes, ¿no? Un tema de seguridad, ¿no? De crear la seguridad para que el empresario contrate, porque desde el punto de vista del consumidor... Mira, al empresario hay que mimarlo. Ahora mismo hay que mimarlo. Claro, pero hay que mimarlo. ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Pues que desde el punto de vista del consumidor la calidad del servicio ha bajado, porque evidentemente donde tú tenías antes 3 recepcionistas, como decía, y ahora tienes uno, pues la calidad ha bajado. Lo que pasa es que la crisis nos ha mal acostumbrado a todos a esa bajada de calidad, y el empresario, como no lo ve claro, como no lo ve seguro, pues no contrata a esos 3 recepcionistas de nuevo, ¿no? A eso es lo que me refiero que tiene que hacer el gobierno. Es que después llega un inspector de trabajo y mete el lápiz y te empieza a meter sanciones, y entonces el empresario le mira y dice, oiga, sí, usted tiene razón, hace 3 meses tenía que haberle hecho fijo, pero es que no tengo dinero. ¿Qué hago? Claro, ¿Cierro la empresa? Claro. Cierro la empresa, ¿no? Perfecto. Miguel Estoy Ángel. cometiendo una ilegalidad, póngame la multa, la sanción, venga, a la calle.
20 personas a la calle a engrosar las cifras del paro. Vamos a utilizar el sentido común, señores. Actual, hay que rebajar un poco esa tensión, a eso me refería yo. Y el lazo al hilo es que el empresario... La situación es extrema. Si yo lo comparto, si comparto perfectamente el análisis, yo comparto el análisis. Pero bueno, en fin, no vamos a incidir otra vez en eso, vamos a entrar aquí en una... Te recuerdo que se llama debate, esto conversación no hablamos de cine. No, hombre, digo por no centrarlo todo en esto aquí de la economía sumergida. No, es que el empresario, al hilo de, y reafirmando un poco tu planteamiento, es que al empresario que está de forma legal, muchas veces, por lo que tú comentas también, le entra las ganas de decir, bueno, ¿para qué monto una empresa? Claro, ¿Para qué me complico? Pero a ver, eso lo le pasa, hago de forma ilegal. Eso le pasa también al trabajador legal. Sí. Es que al final, al trabajador legal, y este que está especialmente en un tramo de pretendida clase media, que al final dice, bueno, es que casi que no me merece la pena, ¿no? Quiero decir... en fin, que al final estamos pagando también en España un porcentaje de impuestos que en eso sí estamos a la cabeza de Europa. En desempleo, o sea, en actividad o en tasa de actividad no estamos a la cabeza de Europa, pero en tasa de impuestos sí que estamos a la cabeza de Europa. Es la que nos espera. Ese es el problema. Ángela, ¿cuánto estamos? Bueno, pues nos vamos a hacer la primera pausa. Nos apasionamos hablando de algo que es un auténtico problema. Yo lo siento. No lo siento, quiero decir que nos vamos a hacer una pausita, un minutito y pico, 2, y volvemos de inmediato con más temas que son muchos y de mucho interés.